Eres lo que cargas. Eres lo que Dios ya puso dentro de ti. Hola, yo soy Marvel Mejía y quiero darte la bienvenida a nuestro primer episodio de Hablemos de Dios podcast. Sí, hoy estaremos hablando un poco acerca de que lo que Dios predestinó para nosotros no se limita a las circunstancias que estemos viviendo en este momento en nuestras vidas. Quiero comenzar hablándote sobre la historia de José, ¿sí? Ese joven soñador, lleno de sueños, ilusiones, que fue vendido por sus propios hermanos. Y ahí, mucha gente quizás podrá decir, wow, sus hermanos lo vendieron. Pero cuando vemos la historia completa, vemos que simplemente fue un inicio de una transición, de un inicio de un proceso que lo llevaría hasta la salvación de su pueblo. A veces creemos que porque nos quitan una posición, porque nos cambian, perdemos una casa, perdemos un carro, perdemos la forma en la que habíamos visto la vida. Pero a veces el Señor simplemente nos está enseñando una nueva y mejor manera de hacer las cosas con nosotros. Dice la palabra que José era prosperado en todo lo que hacía. Era prosperado específicamente por Dios. ¿Por qué? Porque las habilidades, los dones, la belleza de José no estaba en esa túnica colorida que de por sí era muy hermosa. Estaba en ese hombre que era un hombre de Dios y era el hombre que Dios había elegido y escogido para salvar a su pueblo. Dice su palabra que José, cuando llegó a la casa de Potifar, él era prosperado en todo lo que hacía. Todas las cosas le estaba yendo bien, ya él había trascendido, comenzó pequeño y demostró su valía y fue subiendo. Pero ¿qué pasa? Ese no era el destino final que Dios tenía para José. Entonces tuvo que venir otro proceso para que José tuviera que moverse del lugar donde él estaba, porque ese simplemente era una parada, más no era su camino final. Entonces, José, en ese proceso que a veces no entendemos por qué nos pasan estas cosas, Dios conoce los planes que tienen para ti. Planes de bien y no de mal, dice su palabra en Jeremías. Entonces, en ese momento, Josué va a la cárcel. Potifar lo mete a la cárcel y José ya ahí se queda, ¿verdad? Wow, tanto tiempo y él no entendía. A veces nosotros casi siempre no entendemos las cosas que nos suceden, las cosas que nos encaminan y nos transicionan hacia el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero dice su palabra que José prosperaba en todo lo que hacía. Prosperó hasta en la cárcel. La palabra establece que el supervisor de la cárcel vio tantos talentos en José que él decidió poner a José por encima de los demás y ya él ni siquiera se preocupaba por los presos porque José mantenía un orden tan grande ahí que las cosas fluían. Ya José, aún en la cárcel, estaba prosperando. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de Dios, en cada lugar que estamos, prosperamos. ¿Qué pasa? José no había llegado a su camino final, entonces Dios vuelve y lo saca, pero esta vez lo saca ya no en proceso, sino esta vez ya él está viendo el final del camino, pero aún no ha llegado. Entonces, el rey, el faraón, tuvo un sueño que nadie pudo descifrar, solamente Dios, y Dios se plació en usar a José para descifrar ese sueño. Entonces dice su palabra que el faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de todo en esta tierra. O sea, lo puso como su primero al mando. O sea, él era el único que estaba por encima de todo el mundo, excepto del faraón. Lo puso a administrar las tierras. Pero eso no es lo más importante, sino que eso Dios lo usó para salvar a su familia. A veces nosotros no entendemos por qué pasamos cosas. La palabra nos establece en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, eso sucede para que el Señor se gloríe. A veces somos personas buenas y nos pasan cosas para que el Señor se gloríe en nosotros. Qué privilegio ser una vasija en el cual Dios pueda usarnos a nosotros cada día.
Qué privilegio es el saber que aunque yo me quite este maquillaje, este peinado, este suéter, aún así yo sigo siendo esa piedra preciosa del Señor, ese diamante escogido por Dios. Saber que aunque ya no estoy en ese lugar alto, en esa plataforma donde yo sentía que podía todo, aún así sigo siendo la hija de Dios y aún así sigo buscando su palabra. Pero qué más importante es saber que el propósito, los dones y el talento que Dios ha puesto en tu vida está dentro de tu corazón. No se limita a un título, no se limita a una posición, no se limita a una plataforma. Dios puede obrar contigo en cualquier lugar que tú te encuentres. Es más, no solamente puede hacerlo, Él va a hacerlo. Porque en este momento Dios está hablando a tu corazón para que tú sientas y entiendas que Él está trabajando en ti. Aún sea en el proceso, aún ya te encuentres donde el faraón, aún así Dios sigue trabajando en ti. José recibió a sus hermanos que vinieron a pedir ayuda a su casa. Entonces ahí es el momento donde Dios prueba lo que Él ha hecho en ti. El perdón, cómo vas a reaccionar. José perdonó a sus hermanos, a los que lo vendieron, porque él mismo entendió que eso no fue hecho por sus hermanos, sino que fue hecho por Dios para salvar a su pueblo. Qué privilegio es ser un instrumento donde Dios puede usarte a ti para salvar a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus hermanas, tus hermanos, a las familias que están alrededor, a tus amigos. Que tú seas capaz de romper el techo por esas personas que son importantes para ti, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por todas esas personas que están a tu alrededor. Qué privilegio es saber que Dios no se limita a un lugar o una circunstancia o una situación. Qué privilegio es saber que Dios está dentro de nosotros y lo que Dios dijo que hará con nosotros lo va a hacer sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Qué privilegio es saber que somos una vasija para el Señor. El Señor en esta hora quiere que tú entiendas que hay muchas cosas en esta vida que Él hace para capacitarte, para catapultarte a lo nuevo que Él tiene para ti. Cuando no tenemos un carácter para poder sostener las bendiciones que Dios nos da a nosotros, es como echar bendiciones en saco roto. Cuando lo levantes, todo se habrá caído, todo se habrá perdido y tú no podrás sostener lo que Dios te ha dado. Ustedes se imaginan que José hubiese sido transicionado desde su casa donde él se creía la gran cosa hacia el palacio del faraón en ese mismo tiempo, con esa misma inmadurez. ¿Usted cree que hubiese tenido la madurez para responder al faraón o para poder guardar los bienes de esa nación? Claro que no. Todo lo que José pasó fue una transición de preparación y moldeación de su carácter para poder sostener las bendiciones que Dios ya había destinado para él, para su casa y para su pueblo. Así que en esta hora que tú me estás escuchando, aunque estés pasando por mil y unas cosas, ten siempre pendiente que si el Señor es el centro de tu vida, de tu corazón, de tu mente, hay una razón de ser. A veces no tenemos, es más, nunca tenemos el panorama completo de lo que va a suceder, pero Dios sí. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos predestinó. Y dice también su palabra que a los que aman a Cristo todas las cosas les suceden para bien. Entonces, enfócate en eso, en que el Señor te está transicionando, te está formando en carácter para que tú puedas recibir las bendiciones que Él tiene para ti y que esas bendiciones puedan permanecer en tu vida. Bueno, nos escucharemos en el próximo episodio y te invito a darle a la campanita, te suscribas y compartas con tus amigos, que yo sé que esto será de mucha bendición.